Antes del corte le comentaba de los datos dados a conocer el día de hoy por parte del INEGI en materia de crecimiento económico y cómo ve la banca extranjera pues este tema a partir pues de todo lo que está ocurriendo en el ámbito de las políticas públicas. Nos acompaña Pamela Díaz, ella es economista para México de BNP Paribas. Pamela, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Pamela, pues coméntanos este dato, esta contracción que tuvo el Producto Interno Bruto de 0.2% en el tercer trimestre, ¿cómo la valoras a partir pues de lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Así es una contracción que hasta cierto punto ya nos habían adelantado algunos otros indicadores económicos, como la encuesta de servicios que se publicó la semana pasada y el mismo IGAI que salió este lunes. Sí, Y pues básicamente toda esta sorpresa pues negativa que vemos en el crecimiento del tercer trimestre está asociada principalmente a esta desaceleración en el sector servicios. Y voy a ser muy específica aquí porque mucho de esta caída es relacionado a la implementación de la reforma en su contratación, que justamente afectó el sector de servicios profesionales. Esto es importante porque quiere decir que es muy probable que veamos cierto ajuste a la alza para los siguientes meses. Y además de eso, por supuesto, tenemos los elementos que han estado pues incidiendo de forma ya constante y reiterativa en el PIB de México, que están asociados también al sector industrial. Y pues esto, como sabes, a su vez relacionado con las disrupciones en cadenas productivas que vemos a nivel global, ¿no? Entonces, tenemos esta combinación de dos factores: disrupciones en cadenas productivas y desaceleración asociada al efecto por la reforma en subcontratación. claro. Pamela, a partir de este dato que se conoce por parte del INEGI, pues la variación anual del PIB estaría en 4.8%. ¿Qué tan factible es alcanzar pues esta meta de arriba del 6% que pues mantiene el gobierno federal? Me parece un poco complicado para este año. Nosotros tenemos, de hecho, un estimado de 6% y los riesgos después del dato de hoy por la mañana están sesgados a la baja. De hecho, después de la publicación ideal el lunes, el dato de hoy más o menos se está esperando como 5.5%, es decir, poquito más abajo de lo que traía consenso, pero después de lo que vimos hoy, parecería que la disrupción, la desaceleración económica va a continuar todavía en septiembre. Entonces, sí me parece complicado alcanzar un crecimiento por encima del 6%, a menos de que haya un ajuste importante en este componente de servicios, lo cual no está en nuestro escenario base en este momento. Claro. ¿Cómo impacta también en sus estimados, en sus pronósticos, el dato que también se conoció de Estados Unidos, de la actividad económica, pues donde también la variación pues fue moderada a partir pues de lo que se vio en el trimestre previo? Así es. Como sabes, hay una correlación muy relevante entre los ciclos económicos industriales, particularmente entre Estados Unidos y México. Y de hecho, al inicio de este año se decía mucho que el crecimiento, el motor de crecimiento del país, iba a estar asociado al crecimiento de Estados Unidos. Entonces, te puedo decir que tener estas cifras también con cierto aminoramiento en la actividad económica afectan sobre todo este sector industrial, que hasta cierto punto pues está afectado por las disrupciones en cadenas productivas, los desbalances entre oferta y demanda que parecerían extenderse hasta 2022. Ahora, algo que me parece bien importante mencionar es que nosotros estamos esperando que la actividad económica en Estados Unidos tenga un repunte en 2022 una vez que se alivien estas disrupciones en cadenas productivas. Entonces, creo que algo bien importante a tener en cuenta es qué va a pasar con México una vez que se diluyan estos elementos que están afectando la actividad económica en Estados Unidos. ¿Vamos a repuntar con ellos o vamos a seguir hacia un escenario de desinflación económica asociado a la debilidad en la demanda interna, ¿no? Entonces, me parece que esto va a ser claro para definir el grado de asociación y de correlación que tiene México con Estados Unidos hacia 2022 y va a depender, por supuesto, de un tema de inversión y de recuperación en la demanda interna del país. Sí, definitivamente, Pamela, porque ya lo vimos desde el año pasado en el escenario, en el contexto del COVID, pues el gobierno federal jamás instrumentó un programa de reactivación económica, todo lo dejó a las fuerzas del mercado, al empuje que tiene la economía de Estados Unidos y que definitivamente en los dos trimestres previos pues nos jaló. ¿Qué opinión te merece pues toda esta discusión que hay en el Congreso en torno a la reforma eléctrica y cómo podría impactar pues en lo que tú dices, en las nuevas inversiones?
Y me parece que globalmente estamos en un contexto en el que estamos transitando hacia pues un mundo de energías limpias, de energías renovables. Entonces, es importante porque vamos a ver flujos de inversión en el sector energético por parte de países desarrollados que van a ser muy positivos para países emergentes y que pueden incrementar el grado de inversiones hacia países como México. Entonces, esta clase de reformas lo que generan es que generan un costo de oportunidad por no estar inmersos en esa transición energética, ¿no? Entonces, para mí, el impacto más grande de la reforma eléctrica en caso de que se apruebe es justamente este costo de oportunidad de no ser partícipes de la transición energética que se vive a nivel global y pues podría hacernos perder inversiones en este segmento. Claro, en ese contexto, Pamela, finalmente una eventual aprobación de la iniciativa de reforma de ley del sector eléctrico modificaría, pues digamos que los estimados, los pronósticos macroeconómicos para 2022. Sí los modificaría, pero más importante, me parece que estaría modificando el crecimiento potencial de México. El crecimiento potencial, más o menos antes de que se diera el choque asociado a la pandemia, estaba en alrededor de 1.8%. Una aprobación de la reforma eléctrica, más allá de modificar 2022, que nuestro estimado ahorita es de 2.5%, Sí. lo que estaría modificando es nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo de México por esta ausencia de inversión, justamente por no aprovechar la transición energética a nivel global. Claro. Al final, desafortunadamente, pues el desempeño histórico del PIB ha sido pues entre 2.5%, y un golpe de este tipo pues todavía lo lesionaría mucho más. Exactamente, una contracción de inversión privada con certeza. Claro. Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. No, muchas gracias a ti por el espacio, un saludo enorme. Gracias. Y bueno,